Ya estamos con nuestro invitado que se suma a esta mesa de conversación, Máximo Pavés, comisionado experto de la UDI. Máximo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Connie, muchas gracias por la invitación. Estaba preguntando justo antes de hasta qué hora habían trabajado, porque pensé que se había venido directo, pero no, hoy día trabajaron hasta un poquito más temprano. Por un tema puntual, pero sí, retomamos mañana todo el día. Ya. Y el sábado y hasta que termine. Bueno, se han aprobado una serie de normas relevantes. Se ha destacado esto de la unanimidad con que se han aprobado muchas normas. Hay algunas normas que han sido rechazadas y quiero partir por ahí, más que por las aprobadas, Máximo. Por ejemplo, la norma del derecho a la salud, ¿cómo quedó finalmente? Porque uno de los puntos que era una discusión era si iba a quedar determinado o no, o escrito, el destino de las cotizaciones obligatorias de salud. Eso no quedó finalmente, ¿no? ¿Cómo quedó el derecho a eso? No quedó. Y eso nosotros lo lamentamos porque en la votación en general se había aprobado, ¿cierto?, una forma específica del destino de las cotizaciones, pero que tampoco en la Constitución vigente está. Yo creo que ahí es importante señalar que se ha ido construyendo un acuerdo en todas las materias. De hecho, Silvia preguntaba si ya teníamos todo el sistema político. Está todo votado en las subcomisiones. Y hemos terminado un gran acuerdo, el mejor acuerdo posible en las condiciones en las que estamos. 12 comisionados de una sensibilidad, 12 comisionados de otra sensibilidad, donde tuvimos que ponernos de acuerdo desde cero. Este proceso constitucional tenía una gracia, que era un proceso mixto. Entonces tenemos una comisión de expertos, que el nombre, yo ayudé en la redacción, le habríamos puesto de otra manera, porque uno queda así como experto, si un experto... ¿No son expertos? No, tenemos trayectoria en lo público, pero la comisión experta era para distinguirle al consejo, pero creo que el nombre se logró, no quedó muy bien. Al final uno anda por la vía como experto cuando uno es una persona normal. Ya. Pero al margen de eso, y nosotros la gran virtud de esto es que 12 y 12 partimos de una hoja en blanco y propusimos un texto constitucional completo, para que el Consejo lo pueda analizar, lo pueda perfeccionar, lo pueda corregir. Y esa síntesis de dos tradiciones muy distintas no se habría podido, en mi opinión, lograr nunca en el Congreso Nacional. Y estamos logrando acuerdos en un tema constitucional de una forma en que hace mucho tiempo en Chile no habría sido posible. Yo por eso quiero destacar lo de la Comisión Experta. Miren, lo de salud, quedó una buena redacción de salud. No quedaron las cotizaciones, yo quedé satisfecho, voté a favor de la norma. Me habrían encantado muchas cosas que hubiesen quedado ahí, como por ejemplo la libertad de elección concretamente en ese derecho social. Bueno, no quedó, el Consejo lo podrá, pero en la Constitución actual tampoco está. Ya, en eso consiste el acuerdo. Pueden quedar como materias de ley, finalmente van a quedar ahí. Eso evidentemente. Ya, ¿y por qué querían ponerlo en la Constitución si no está en la Constitución actual? Bueno, pero es que nosotros también queríamos avanzar en aquello, o sea, no queremos replicar necesariamente la Constitución vigente, y nos parece que el Estado Social de Derecho, tal como está en la base y como quedó muy bien consagrado, supone la provisión mixta. Yo habría puesto la libertad de elección como principio, para no tener que repetirlo en cada uno de los derechos. Uno va entendiendo también que si está la provisión mixta, bueno, eso también supone el derecho a elegir. Entonces, yo creo que a todos nos hubiesen gustado más redacciones, menos redacciones distintas. Va a empezar a producirse un fenómeno muy interesante que ya está pasando, que es que el profesor de Derecho Administrativo critica la norma de Derecho Administrativo, el profesor de Derecho Penal critica la norma de Derecho Penal. Y eso nos va a pasar y vamos a estar sujetos a un escrutinio permanente. Lo importante es que aquí nosotros hemos logrado reunir dos tradiciones, tenemos una Constitución completa, donde ambos sectores han conseguido normas que nunca habrían podido ser alcanzadas en el Congreso Nacional. Y yo quiero destacar eso, y yo creo que esto es un esfuerzo que en la perspectiva del proceso es un esfuerzo importante, pero en la historia de Chile creo que esto, por supuesto que no es el esfuerzo definitivo, pero creo que ha sido muy razonable. Yo estoy muy satisfecho por cómo hemos conciliado las tradiciones constitucionales de un mayor Estado para asegurar derechos sociales con libertad. Y por eso termino con diciendo, el Estado social es completo, el nombre es completo. Estado social de derecho y libertades fundamentales. Ese es lo que estamos instalando en Chile. ¿Hay algo de lo que se ha votado, se ha aprobado por el Pleno, por lo tanto que ya está listo para el anteproyecto, que no te guste? Sí, muchas cosas. Pero algo que... No, yo tengo dolores. Le voy a mencionar dos dolores. Primero, que no existe un capítulo de las Fuerzas Armadas en la Constitución. Ya eso es algo que nosotros no alcanzamos en la votación, había que conseguir 14 votos, somos 12 y 12. 14 conseguimos 13 para mantener en la estructura, que fue la primera votación, el capítulo de las Fuerzas Armadas. No está el capítulo de las Fuerzas Armadas. No está... Que tampoco hay en la Constitución actual. No, la Constitución actual está. Sí, hay un capítulo de Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas y de seguridad. Ahora esto está en el capítulo de gobierno. Así quedó. Claro, o sea, la regulación de las Fuerzas Armadas está en la Constitución vigente, pero no como capítulo. Un ejemplo, ¿cierto? Y otra cosa que a mí un dolor,
esta frasecita, ¿no? La ley protege la vida del que está por Ya, nacer. el Eso no derecho está. del que está por nacer que no quedó. El derecho a la vida del que está por nacer, sí, no la protección del legislador. Hay un tema jurídico ahí, no está como está hoy día, pero nosotros entendemos que la ley protege la vida de todo ser humano, los derechos son para todo ser humano. Esos son dolores para mí y que yo entiendo que en esta circunstancia en la que estamos, bueno, uno también ha tenido que renunciar a sus óptimos. Como también hay cosas que no habríamos conseguido nunca, como es, por ejemplo, que en los principios se consagra expresamente la prohibición, o más bien, que la democracia supone vías pacíficas de acción política, la proscripción de la violencia como un principio constitucional. Bueno, esas son cosas que definitivamente van diseñando un nuevo pacto y creo que son sumamente valorables para la estructura constitucional que estamos construyendo. Silvia. Yo quería felicitarlo porque creo que es un Muchas tremendo gracias. ejemplo para el país que desde republicanos hasta el Partido Comunista, ¿verdad?, estén alcanzando estos acuerdos. Uno de los grandes problemas que tiene hoy día la Constitución actual es el sistema político, ¿verdad? El desgobierno que existe actualmente. Y yo le quería preguntar dos cosas. ¿Cómo queda el sistema político en términos de gobernabilidad? Y segundo, el quórum de este 5%, ¿verdad?, que evita la fragmentación política y eso permite dar mayor gobernabilidad. Sin embargo, eso no está... En los países donde se da eso son países bien especiales. Algunos son federales, otros tienen listas mayoritarias, por ejemplo. ¿Qué va a pasar acá cuando un candidato saque un 70% en una región, pero resulta que no alcance el 5% nacional y tengan que sacarlo de la papeleta? ¿Cómo van a enfrentar esa situación? Mira, Silvia, esto es muy importante porque una de las cosas quizás más relevantes y más valientes que está haciendo la Comisión Experta es también, en la misma lógica que conversamos, es avanzar en aquellas materias que en el Congreso, porque son incumbentes, nunca podría haber acuerdo. Y por eso yo destaco la valentía y yo, por supuesto, que voy a votar a favor de esa norma. El problema que tiene Chile hoy día en el sistema político, a mi juicio, son dos. Fragmentación de los partidos políticos, donde nosotros tenemos un gobierno presidencial con más de 20 partidos políticos. Eso es una anomalía. Ustedes también pertenecen al mundo de los expertos en ciencia política y por supuesto estarán de acuerdo conmigo que un presidente de la República con un régimen presidencial que nunca va a tener mayoría en el Congreso es un problema. Y los partidos políticos, además, que son muchos, son indisciplinados. Entonces hoy día aprobamos una norma bien interesante que yo voté a favor también, que permite a los partidos políticos en determinadas circunstancias dar órdenes de partido. Acotado y tiene muchas cosas que hacen que esto sea razonable. Para poder bajar la cantidad de actores en el Congreso, sacrificando muchas veces algunos elementos, todo sistema electoral supone al final del día algún tipo de corrección, salvo que tengamos solamente distritos uninominales en las cuales el que gana por un voto se lleva todo el escaño. Todo sistema electoral al final del día es una corrección. Y este umbral del 5%, que insisto, en el Congreso Nacional no había sido posible de ninguna manera, va a suponer que las fuerzas políticas, primero, institucionalizar la política. Que no lleguen personas que, porque son un cacicazgo local, porque tienen muchos votos, pueden alcanzar un escaño que distorsiona muchas veces las fuerzas políticas en el Congreso. Los partidos políticos y el Congreso están para dar gobernabilidad. Y por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, nosotros esperamos que con ese umbral y con ojalá distritos más chicos, pero si ya no lo conseguimos, pudiésemos tener menos partidos políticos en el Congreso. Y uno va a tener que sacrificar algunas cosas, pero para obtener otras. Me tocó ser subsecretario general de la Presidencia y este sistema político con este Congreso hace muy difícil tramitar los proyectos de ley. Y en ese sentido creo que hay una cosa muy valiente que está haciendo esta Comisión Experta con los votos completos. Hay plena conciencia de comisionados que representan a partidos políticos que eventualmente podrían no alcanzar un escaño, y lo estamos haciendo igual, desde el Partido Comunista al Partido Republicano. Y creo que eso, te agradezco mucho tus palabras iniciales, reflejan también que la opinión pública va a ir dándose cuenta de que hay un trabajo serio, perfectible, discutible, siempre mejorable, pero serio, bastante completo. ¿No? Sí, bueno, quizá ya te felicitan tanto que estás aburrido de que feliciten, pero en realidad... Oiga, pero no es a mí, ¿eh? Yo quiero saludar a la presidenta, a Verónica Undurraga, que es la que nos ha conducido a todos, lo ha hecho muy bien. Así, pero... Me sumo a las felicitaciones también. Está bien, muchas gracias. Porque realmente es impresionante, un acuerdo desde el PC hasta republicano, no sé quién se lo hubiese imaginado. Y en ese sentido sale un texto muy interesante, porque realmente es difícil imaginar algo parecido. Y la pregunta es qué va a pasar con ese texto. Claro. Porque, bueno, todos tienen sus dolores, como decía, pero claramente hay un sector que sus dolores en la próxima etapa pueden ser fácilmente, digamos, subsanados, ¿no? O sea, todos sabemos que
la composición de fuerza en el Consejo pueden revertir todas las cosas que no logró la derecha, digamos, en las comisiones. Claro. ¿Cuál sería tu llamado para tu sector, digamos, chileno? Porque va a jugar un rol súper importante, porque en el fondo es como una bisagra en esta discusión. Incluso es necesario para los eventualmente 2/3, si es que no quieren hacerse cargo de los comentarios que se hagan del comisionado. Las observaciones, claro. ¿Qué crees tú que debería ser el rol del Consejo frente a un texto como este que parece que logró una cosa casi imposible de lograr? Noam, primero, la comisión experta logró generar un acuerdo muy trascendente, muy transversal en torno a una constitución. Y eso no es tan obvio, porque la tentación de haber caído en programas de gobierno, diseño de política pública o un árbol de Pascua donde, oye, ya tu visión de las aguas y la mía en educación. Oye, tú me das esto, el mercado persa tampoco fue así. O sea, este es un texto... tiene coherencia. Tiene coherencia, tiene la parte de principios que le hicimos nosotros que es mucho mejor. No, mentira. Pero hay diferencia, evidentemente, en la forma de redacción, pero es un texto coherente. ¿Por qué comento esto? Porque nosotros logramos tener una constitución entre 24 personas y a partir de un hoja en blanco. Nosotros no tuvimos un texto base ni la constitución de la presidenta Bachelet, ni la constitución del 80, ni del 25, ni del 2005. Partimos en blanco. Eso significó ponernos de acuerdo, hablo por mi comisión, desde cómo iba a estar encabezada la constitución, la dignidad de la persona, hasta el último artículo de nuestro capítulo, que era la condena al terrorismo. Entonces, este proceso constitucional siempre estuvo pensado en dos fases, un proceso mixto. Comisión experta para evitar justamente lo que tanto daño le hizo al país, personificado en la primera mesa, ¿no?, de Elisa Loncón y Jaime Baza, de que la hoja en blanco fuera una tentación para que un sector político dejara completamente fuera otro sector político. ¿Qué es lo que espero yo? Que el trabajo de la comisión experta se reconoce y yo creo que se ha ido reconociendo. Hay un texto constitucional sobre el cual trabajar, no hay hoja en blanco. Segundo, el Consejo Constitucional tiene una conformación a partir de la elección popular y por lo tanto ese Consejo Constitucional lo que tiene que hacer es terminar el trabajo con la garantía de que al final del día los que estamos acá, los cuatro que nos están mirando en su casa, con el mismo poder del lápiz vamos a ratificar si la Constitución nos gustó o no nos gustó. Entonces, claro, hay muchas cosas que me gustaría que se corrigieran, que se mejoraran. Nosotros trabajamos completamente a contrarreloj. Todos tenemos experiencia constitucional, más o menos en el debate político y todo, pero en 3 meses tener esto desde cero a tener esta cuestión es un esfuerzo bien impresionante. Entonces, ¿qué es lo que yo espero? Que el Consejo primero se tome esto con mucha seriedad. Que no haya un atrincheramiento de un lado ni del otro. Porque la tentación del sector que es mayoritario, dentro del cual yo me siento parte, ¿cierto?, es decir, mire, esto no se toca, cosa que nadie aspira a eso, o mire, vamos a dejar una constitución que tenga estos colores. Y el otro sector político que es minoritario diga, mira, si no me incluyen esto, yo me bajo el proceso. Eso es destinado al fracaso seguro. Entonces, ¿y hay un riesgo de que ocurra eso? O sea, es que cada día tiene su afán acá, Constanza. Cada día tiene su afán. Pero voy a poner un elemento sobre la mesa, que cuando uno, por ejemplo, conversa con algunos republicanos, no estoy diciendo que consejeros, sino que senadores, los que digamos que manejan un poquito el partido, te dicen que, claro, si bien no van a cuestionar las 12 bases, porque están aprobadas constitucionalmente, pero para ellos es fundamental las bajadas de cada uno, que ya no les gusta el Estado democrático y social y democrático de derecho. Entonces, lo más importante es las bajadas y que ahí es donde ellos pretenden dar vuelta esta... Mire, yo creo, Constanza, y haciendo un doble clic a las dos preguntas, ¿qué es lo que yo espero y aspiro del Consejo Constitucional? Una discusión constitucional y la mayor seriedad posible, donde las democracias se van a tener que manifestar, donde evidentemente hay cosas que se van a poner en votación, donde no basta escuchar, basta incorporar, porque al final del día no sacamos nada con tener una constitución de un sector político que al final del día, por las razones que sean, el momento de las urnas la gente no lo sienta parte. Entonces, claro, efectivamente va a haber un momento en el cual yo espero que la comisión experta y este texto generen una base de autoridad, de autoritas. Sí, mira, esto es una base razonable, que por supuesto no es intocable, que por supuesto es perfectible. Pero si nosotros tenemos una discusión con seriedad y nosotros los comisionados expertos nos vamos a incorporar al Consejo Constitucional con derecho a voz, y por lo tanto el Partido Republicano, que se representa en la comisión experta con Carlos Frontaura, con el cual tengo amistad y hemos tenido un trabajo de coordinación muy bien, Carlos Frontaura ha aprobado prácticamente todas las normas. Y eso evidentemente, incluyendo el Estado Social de Derecho. Sí, que está en Carlos la base. Frontaura es uno. Está bien, Max, pero la señal importante, perdón. quería preguntarle qué rol va a jugar Chile Vamos y especialmente la UDI, porque usted, o sea,
republicanos requiere los votos de ustedes para poder aprobar lo que ellos quieran cambiar, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden tener un tremendo rol de escuchar a los sectores más minoritarios, ¿verdad? Que no necesariamente son minoritarios en el país, pero están súper representados en la nueva convención. Eso que usted acaba de decir, sí. Y quería saber qué rol va a jugar la UDI, porque hace poco salió una columna, por ejemplo, de Constanza Uve con Marcela Cubillo, Muy comentada el fin de semana. llamando, digamos, a rectificarse estas cosas como la paridad, por ejemplo, la Heredabilidad de los fondos de pensiones. de los fondos de pensiones y otras normas. Entonces, y ella está en la directiva del partido, usted también está en la directiva del partido. Entonces, ¿qué rol va a jugar la UDI para tratar de contener, por así decirlo, las fuerzas que quieren ir más allá? Saquemos un poquitito las cuentas. Para llegar a acuerdo en el Consejo se requieren 30 votos. Republicanos tiene 23. Estoy hablando del Pleno. Sí. Por lo tanto, el partido mayoritario necesita construir acuerdos al menos con el resto del bloque de la derecha. Necesita por lo menos 7 votos nuestros. Entonces aquí tampoco es la tesis de llegar y pasar la máquina. No se puede hacer eso matemáticamente. ¿Qué es lo que yo espero que la UDI haga? La UDI ha sido el partido, hablo por Javier Macaya, con otros dirigentes de Chile Vamos, pero en particular la UDI, que en contra de muchos parlamentarios que también son de derecha, diseñaron este camino. Y por lo tanto no tengo ninguna duda de que en el caso de los comisionados de la UDI, a quien prácticamente los conozco a todos, Edmundo Lucháns, Carlos Recondo, en fin, Arturo Phillips, Ivonne Guerra, Claudia Jorquera, Carolina Navarrete, nosotros vamos a trabajar para que el proceso resulte bien. Claro, para que se defiendan las ideas y que, por supuesto, tengamos un rol articulador, vamos a contribuir nosotros desde la Comisión Experta, a construir una articulación que nos permita mejorar el texto en lo que haya que mejorar, buscar acuerdos con los que haya que buscar acuerdos y, por supuesto, que el proceso se mantenga en cauces que nos permitan mirar con optimismo el 17 de diciembre. Ya, pero dos cosas, porque ese rol que tuvo la UDI, liderado por Javier Macaya, para muchos le costó la elección del Consejo Constituyente. Entonces, bueno, hay una interpretación, que hay un sector que en el fondo finalmente castigó esto de los acuerdos liderados por Macaya también y por Chaguán, y en el fondo que ese sector votó por republicanos precisamente porque ellos estaban en contra de una nueva constitución. Entonces, si bien la lógica dice que Javier Macaya, que ha sido uno de los firmantes de ese acuerdo para poder empezar un nuevo proceso constituyente, pues no necesariamente, digamos, en el proceso que entra ahora, va a seguir manteniendo el mismo rol. No, por supuesto que no. Evidentemente, no Macaya porque no va a estar adentro, pero los comisionados, digamos, los consejeros de la UDI. Mire, yo creo que siempre uno cuando llega a acuerdos, me tocó desde el gobierno, me ha tocado también esta comisión experta a propósito de la columna de, no solamente de la ex convencional Cubillo, de Daniel Jau, de Teresa Marinovich, han aparecido críticos, está bien, y van a seguir apareciendo críticos. Lo importante es una buena señal. Lo importante, Si no sería un poco sospechoso. si usted lo dice, está muy bien. Entonces, cada vez que uno llega a acuerdos siempre paga un costo, porque hay personas, no estoy hablando de las que acabo de mencionar, pero hay muchas personas que, o sea, la elección del 7 de mayo fue una elección clarísima, en una clave muy poco constitucional. Fueron claves, y ustedes me imagino lo habrán conversado muchísimo, entonces yo doy por bueno todos esos argumentos. El mismo Partido Republicano ha señalado que ni Chile se ha vuelto más republicano, en fin, tenemos una circunstancia concreta. Y cada vez que uno llega, Constanza, a acuerdos, siempre va a pagar algún costo, siempre, porque uno renuncia a su óptimo. Y nosotros, por supuesto, en el caso del Acuerdo por Chile, renunciamos al óptimo. ¿Y cuál es el óptimo para un partido como nosotros? Mantener la Constitución vigente, pero entendemos que el ciclo político en el cual está nuestro país requiere, voy a decirlo en términos del computador antiguo de los 90, un reseteo. F5. Donde un F5, un control al suprimir, que vuelva, digamos, a tomar un poco de aire la máquina, porque el sistema político tiene problemas, a propósito de la pregunta de Silvia, muy severo. Hoy día cuesta mucho tramitar un proyecto de ley. Hoy día la iniciativa exclusiva del presidente es vulnerada, no pasa nada. El Tribunal Constitucional, si es requerido, no va a fallar en contra del gobierno. Ya, pero ustedes van a evitar o van a actuar de una manera, ustedes digo, la UDI en sus consejeros constituyentes, van a evitar, van a frenar los tal vez naturales pulsiones del Partido Republicano por pasar la máquina. Ellos han dicho que no la van a pasar, pero la tentación es grande cuando se tiene la mayoría. En todos los ámbitos de la para vida, poder pasar la máquina necesitan los votos de la UDI. Entonces la pregunta, ¿ustedes van a tener ese rol contenedor
Mire, esa fuerza de republicanos? Constanza, eso va a tener que jugarse cuando nos enfrentemos a las discusiones en particular. Yo no puedo decir hoy día, mire, efectivamente la UDI va a ser el articulador, la bisagra, pero la apuesta del partido desde el inicio, desde la firma del Acuerdo por Chile, personificado en Javier Macaya, pero donde estuvo la Pepa Hoffman, Juan Antonio Coloma, el Guille Ramírez, negociando este acuerdo, fue darle viabilidad. La UDI, lo que sí me puedo comprometer es que los consejeros, la comisión experta, los miembros de la comisión experta de la UDI y los consejeros de la UDI van a contribuir de manera muy honesta y leal a que esto sea viable, a que tengamos una constitución aprobable. Vamos a ver en cada una de las normas en qué minuto uno va tomando las posiciones. Yo también he tenido que tomar votaciones o posiciones con normas, mencioné 2, podrían haber muchas más, ¿cierto?, que no me gustan tanto. La iniciativa popular para derogar normas no me gusta tanto, pero entiendo que hay una fórmula en la cual hay un sector político que se siente incorporado, no solamente escuchado. No es lo mismo escuchar que incorporar. Y así, al revés también, porque éramos 12 y 12. Entonces, ese espíritu yo creo que en el Consejo Constitucional, las señales que se han dado de quienes han criticado esto, quienes no lo han hecho todavía, dan cuenta de que el Partido Republicano y todos los consejeros constitucionales están tomando poco a poco, dimensionando lo que significa este proceso, y yo confío, porque además conozco mucho de los consejeros electos, que vamos a estar todos a la altura hasta el final del proceso. Tengo mucha fe en eso. Le quiero hacer una pregunta más concreta, quizá. Quizá el primer acuerdo transversal fue, al parecer, que seguridad y orden público de alguna manera iba a aparecer en la Constitución, porque uno veía las franjas televisivas y eran indistinguibles las listas en hablar de este tema. Las 5 listas tenían Hasta el sistema Partido de seguridad. Comunista. Sí. No había ninguna diferencia. Entonces, primero le quería preguntar, en el anteproyecto, ¿hay algo al respecto de ese tema? ¿Le parece que se mejora en ese tema? ¿Y qué le gustaría a usted que hubiera en ese tema? Un poco injusto porque esto no pasó con los expertos o comisionados, digamos. Pero, Comisión experta, sí. pero claramente la pregunta igual es válida. O sea, ¿qué tiene esta Constitución o cómo podría la Constitución de alguna manera hacer algo de lo que aparecía en la franja televisiva y las ayudar? promesas. Ya, esto es muy en interesante. orden de seguridad pública? A mí me preguntaron también de alguna entrevista, claro, yo vi la franja electoral, ya habían candidato al Consejo Constitucional, que daba la sensación de que si ellos eran electos se iban a acabar los portonazos. Eso no va a suceder. Ya lo quiero decir abiertamente, con mucho respeto, porque yo también he sido candidato, fui concejal en una zona popular, y cuando uno es candidato, después cuando uno tiene que ejercer el cargo, hay que ejercer el cargo. Así que yo no tengo ninguna duda de que todos los consejeros electos van a entender la responsabilidad que significa esto, primero. Segundo, a ver, hay cosas en la Constitución que son normas de pacto político, que son normas de consenso político, que son importantes, no son solamente declarativas. Lo mencionaba recién, ¿cierto? Que el ejercicio democrático de los derechos supone vías pacíficas de acción política. Eso es aprobado por el Partido Comunista, aprobado por el Partido Republicano. Esas son cosas que son muy notables. Nosotros discutimos la posibilidad de incorporar un derecho de seguridad y lo dejamos afuera por un tema de responsabilidad, porque todos los derechos, y esto es una novedad de nuestra Constitución, que si prospera, son exigibles con el recurso de protección. Entonces uno dice, ¿qué saco yo con decir la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la seguridad en todas sus formas? Nosotros fuimos responsables y fuimos muy cautos. Pero, por supuesto, revitalizamos y estamos incorporando nuevamente los estados de excepción constitucional. Yo preferiría un capítulo de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden, pero Carabineros de Chile, que la Convención Constitucional, por cierto, quería quitarle su estatuto militar y transformarlo en policía civil, porque Jaime Baza decía que se habían transformado en enemigos de los chilenos. Hoy día se han 140% aumentado la postulación a Carabineros, qué bueno. Mantener esas tradiciones, y nosotros tampoco dijimos tanto en materia de seguridad. Yo creo que eso es una virtud de la Comisión Experta, donde yo creo que el Consejo sí va a decir algo más. Dijimos ¿Uno algo. se imagina que Republicano va a intentar? Mire, que sea ¿Qué se puede decir? que sea con podría responsabilidad. decir? Sí, esa es la pregunta, en verdad. Mire, se pueden decir muchas cosas. La pluma es infinita en esto. Yo prefiero que cualquier cosa que se proponga, que se proponga sea coherente con una arquitectura, que no logremos, que no nos pase lo que le pasó a la Convención Constitucional, que las personas, cada vez que había un problema, se introducía un artículo. O se había una diferencia, o todos los problemas que habían se iban solucionando con 150 derechos, una cosa completamente inorgánica. Aquí hay que acotar las expectativas. La Constitución es un pacto político que permite ordenar las instituciones, que permite saber cuáles son nuestros derechos, cómo se exigen y cómo se resguardan, pero no es el lugar para resolver todos los problemas. A mí me da un poco susto, yo veo las notas ahora y los consejeros constitucionales debatiendo el tema de las ISAPRE, debatiendo el tema de los portonazos. Cuidado con eso. Hay cosas que le corresponden al gobierno, al legislador, hay cosas que son temas constitucionales. Es lo que hemos denominado la pertinencia. Y en esa sobriedad yo espero que nos mantengamos en el esquema en el que estamos trabajando hasta ahora. Por ejemplo, ¿le gustaría que se reincorporara el derecho al que está por nacer?
es que el derecho que está por nacer, en mi opinión, está incorporado. Distinto es, Ya. la ley protege la vida del que está por De la nacer, vida que es del- un mandato. Sí, me gustaría, al menos que se mantenga lo que hay hoy día. No estoy pidiendo más. Pero nosotros entendemos que los derechos constitucionales son para todo ser humano. El que está por nacer es un ser humano, por lo tanto tiene derecho a la vida. Distinto que no exista este acento. Le pongo otro ejemplo. En muchos derechos hay una ley regulará este aspecto específico. Bueno, ese aspecto en el derecho a la vida no está, pero la protección está. Y todos los derechos tienen una bajada legislativa. Bueno, Claro, en este pero caso lo el que se legislador busca está ahí habilitado. por parte de un sector es, digamos, es impedir que se apruebe un derecho de aborto Claro, libre, claro, abierto, pero sin tenemos causales. hoy día nosotros una legislación que es compatible. El Tribunal Constitucional chileno, de una forma bastante inexplicable, pero lo hizo compatible. Ahora, esas son discusiones. De hecho, yo también agradezco y celebro a propósito lo que en su minuto la presidenta de la Comisión Experta también dijo, ¿no? A pesar de las posiciones claras en esta materia, también el sector político que representa, digamos, el contrario a nuestro tampoco fue con la interrupción del embarazo sin causales. Creo que la Comisión Experta en todas las dinámicas estuvo moderada. Nosotros queríamos aspirar a que se mantuviera lo que está. No lo conseguimos, el Consejo tendrá, y finalmente la gente va a tener la última palabra. Entonces, yo creo que hay definiciones a nivel de principios que hay que mantener, algunas que hay que profundizar, pero finalmente la gran mayoría de los aspectos son de diseño legislativo. Y eso creo que al final del día marca el contorno. Una en el última cual tenemos pregunta por acá con la Silvia. Sí. Que ya No, está. Doña Máximo, Silvia. yo creo que el éxito que ha tenido, ¿verdad? El trabajo de los expertos en gran parte radica en la composición de fuerza, que han sido obligados, ¿verdad?, a Por llegar a supuesto. acuerdos y han aprobado por unanimidad. Pero ese equilibrio de fuerza se rompe con los electos. Y por lo tanto, cuando tengan que votar, ¿verdad?, las indicaciones, si votan con el corazón, debieran votarlas a favor. Pero alguien va a tener que sacrificar su corazón para escuchar a los del frente y decir no, porque pone en riesgo el plebiscito de salida. ¿Quién va a jugar ese papel y quién va a pagar ese costo? No lo sé, fíjese que bueno, nosotros éramos 12 y 12, pero podríamos haber mandado cosas en blanco, y no lo hicimos. O sea, nosotros llegamos a un acuerdo completo hasta el final. Por lo tanto, que fuéramos 12-12 también logramos. O sea, el acuerdo, yo quiero decir que el acuerdo no era obvio. O sea, nosotros podemos haber dicho, viene Fuerza Armada, no nos pusimos de acuerdo, así que va todo en blanco, el que el Consejo lo arregle. No hicimos eso. Sabiendo incluso que después del 7 de mayo había una elección. Pero en definitiva, voy a citar al profesor José Luis Sea, eminente profesor de Derecho Constitucional que estuvo en nuestra comisión. Prudencia y sabiduría. Eso que nos dijeron nosotros los expertos también es que así hicieron los consejeros. Prudencia, sabiduría, y eso va a significar, espero yo, que tengamos una discusión a la altura, donde las mayorías van a operar, pero con miras a que esto se acaba el 17 de diciembre, cuando toda la ciudadanía, ojalá por más de un 60%, diga, aquí tenemos un pacto político nuevo para Chile que nos permita enfrentar el nuevo ciclo político para los próximos 40 años. Yo estoy esperanzado y espero que nos sigan en su casa, vean el debate, porque aquí tenemos que estar todos en esto. Y hay que estar informado para poder votar. Hablando de la votación del 17 de diciembre, ¿hay alguna posibilidad que se adelante si es que el trabajo Uy, me lo han preguntado del eso, ¿eh? Consejo... Es que es una tesis que No, anda es que dando vuelta. nos tienen Porque, tanta fe, yo estoy muy claro, contento. dicen que pues, si se ponen de acuerdo rápido, esto puede salir en un mes. No tengo Mire. idea, o en 2 meses. Pero que se queden con, digamos, con tiempo de sobra en el Consejo Mire, me tocó- Constitucional. Y ahí sería como esperar 2 meses más o 3 meses más para un plebiscito, como que se acaba el momento. Mire, ¿Hay me- alguna posibilidad? o Me no? tocó contribuir a la redacción del Acuerdo por Chile por mandato de mis amigos parlamentarios. Varios de ellos son comisionados expertos. La fecha del plebiscito está en la Constitución. Ya, no es Entonces, movible. si alguien quiere adelantar o atrasar el plebiscito, habría que modificar la Constitución. Y eso lo dejo muy claramente. Eso es el Dudo gobierno. que eso ocurra. Pero va a haber Eso es el suficiente Ejecutivo y el tiempo. Congreso, es una modificación de reforma constitucional. Va a haber suficiente tiempo para que la gente pueda conocer bien el texto constitucional antes de ir a votar, porque tengo entendido que es muy justo el tiempo entre que va a estar listo el texto y el plebiscito. Mire, yo tengo la sensación de que si se instala una sensación de que esto es serio, de que esto hay acuerdo, de que esto es bueno, nos va a ir bien. Pero espero que haya tiempo para... Y desde ya va a estar disponible muy pronto para que lo podamos todos estudiar con mucha detención. Y nos puedan escrutar. con Leo, mucha- lo que dijo Daniel Jadue, que el trabajo de la comisión de ustedes parecía un trabajo de cuarto medio, y después se corrigió y dijo, no, incluso de octavo Mire, básico. Mire, sobre Daniel Llegó a Jadue. cuarto básico, parece. Sobre Daniel Jadue, yo quiero felicitar al comisionado del Partido Comunista, Alexis Cortés, que le fue a decir a Daniel Jadue, lo vi hoy día en un medio electrónico, primero le hace el texto. Así es que yo
voy a responderle al alcalde Recoleta a través de su propio comisionado. Creo que esas críticas son injustas. Hay que verlas de quién vienen, pero nos parece que cualquier persona en este panel, gente muy ilustrada, ha felicitado el trabajo y yo me quedo con eso. Aquí está el más ilustrado, pero No. gracias. Son las 12 en punto, medianoche, hora de irnos, de despedirnos. Máximo Pavés, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. En esta noche, además explicándonos todo lo que está pasando ahí en la comisión experta. Noam Titelman, Silvia Izaguirre, muchas gracias a los dos por estar nuevamente. Nos encontramos en las próximas semanas. Esperamos. Vámonos. Esperamos, si no, tal vez a distancia. Pues, buenas ¿Ya? noches. Muchas gracias.